Bueno, muy buenos días, estudiantes. En el día de hoy estuvimos en la asesoría con los cursos séptimos, 7.3 y 7.4. Mi nombre es Julio Ariza, como les dije en la videoconferencia. Como algunos no pudieron ingresar, me permito hacer un video corto, sencillo, en el cual puedan consultarlo, de los puntos más esenciales que se trataron en el día de hoy. El tema son invasiones bárbaras e Imperio Romano, grado séptimo. Les digo que el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes que han existido sobre la faz de la tierra. Les comento, por ejemplo, duró más de 1500 años. Sin embargo, en un momento, Teodosio, un emperador, divide el imperio. Hagan cuenta que ustedes tienen una finca inmensa, pues no la podrían recorrer, máximo cuando el Imperio Romano llegaba a África, Asia, Europa. Entonces lo divide entre sus dos hijos y divide entre el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? El Imperio Bizantino y el Imperio de Occidente. Entonces esa parte va a ser pues importante para que la trabajen y la revisen ustedes. Entonces es tan importante el Imperio Romano que cuando el Imperio Romano de Occidente cae a manos de Dodacro, se cierra la Edad Antigua e inicia la Edad Media. La Edad Media se le denomina de la edad que está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces, cuando cae el de Occidente, termina la época antigua, inicia la época medieval de más de 1000 años, y cuando cae el hermano del otro imperio, el que se llama el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Romano de Bizantino, que dura 1000 años más, cae en el siglo XV. Al caer ese imperio, termina la época medieval, inicia la época moderna. Entonces eso va a ser importante revisar. Todo imperio cae porque hay crisis en lo económico, en lo político, en lo social, ¿cierto? También los militares ya no estaban disciplinados como antes, los emperadores cayeron en una serie de excesos. Bueno, las invasiones bárbaras. ¿Por qué se dan las invasiones bárbaras? Como ustedes pueden ver en el mapa, los hunos, al comando de Atila decía que donde colocaba la pata del caballo no volvían a hacer grama, y era para decir la fuerza, la fortaleza que tuvieron los hunos. Invadieron a gran parte de Europa, y a los hunos invadir, quemar, desolar y eso, obliga a unos pueblos que estaban en el nororiente, que eran los que llamamos bárbaros, a migrar hacia los imperios romanos, ¿cierto? Y por eso cae primero el Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros, si les preguntara qué es bárbaro para ustedes, va a ser cruel, va a ser maleducado. Pues eso actualmente es el concepto. Sin embargo, bárbaro para los romanos era aquel que era extranjero, aquel que no compartía el latín, su tradición, sus culturas, aquel que no era romano. Ese era bárbaro, ¿no? Pero entre los bárbaros, los principales son los germanos, ¿cierto? Ya vamos a mirar los diferentes, los visigodos, los ostrogodos, bueno, ya más adelante revisamos. ¿Quiénes fueron los bárbaros? Pues es lo que les estaba comentando, ¿cierto? La característica de los bárbaros era que eran belicosos, es decir, guerreros, venían del norte de Europa y del Asia Central. La más importante tribu eran los germanos. Aquí vemos en el mapa, que yo les había enviado con anterioridad, cómo estaba dividido el Imperio Romano. La parte como amarilla es el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Con su capital Constantinopla. Hoy es lo que se conoce como Estambul en Turquía, pero para esa época se llamaba Constantinopla. Entonces es el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, y lo que está de verde es el Imperio Romano de Occidente, con su capital Roma, ¿cierto? Ahí lo podemos identificar. Ese era el gran Imperio Romano. Miren, dominaba el Mediterráneo, está en Europa, domina parte del África, domina parte de Asia. Era grande, es tal vez el imperio más grande que ha existido. Como todos los imperios caen, ¿no? En algún momento caen. Y aquí vemos precisamente los hunos cómo invadían a los germanos, y esto es un efecto dominó. Entonces los germanos sin tierra, con dificultades, tienen que invadir al Imperio Romano. ¿Listo? Los bárbaros, ¿quiénes eran? Entonces ya hablábamos. Fueron los pueblos que habitaban fuera de los límites de la frontera. Ese es el concepto de bárbaro para los romanos, extranjero, ¿no? Límites o fronteras que no pertenecían al Imperio Romano. Se clasifican los germanos
¿cierto? Están los anglos, los sajones, los vándalos, los francos, los ostrogodos, los visigodos. Y los asiáticos, entre los cuales están los hunos, el más grande Atila. ¿Listo? ¿Por qué se produjeron las invasiones bárbaras? Hablábamos precisamente de desplazamiento que hacen los hunos, invaden a Germania, hacen presión, los hunos eran muy fuertes, la caballería era letal y los germanos fueron obligados a desplazarse, pues eran también un pueblo fuerte y no se iba a eliminar por sí solos sin dar la lucha, entonces termina invadiendo a los romanos. Hay que decir que posteriormente se da una romanización, esos pueblos bárbaros toman como elemento fundamental la arquitectura, la idiosincrasia, el cristianismo, ¿cierto? Entonces, esos bárbaros terminan tomando gran parte de la cultura romana y hay una riqueza cultural enorme. También los romanos toman muchas cosas de los bárbaros. Causas de las invasiones bárbaras, entonces sobrepoblación de Germania, hay un crecimiento demográfico. Hay una presión de los hunos, como hablábamos sobre los germanos, los hunos invaden el pueblo germano, y hay una crisis del imperio romano. Hay un espíritu guerrero de los bárbaros, ¿no? Los bárbaros son un pueblo guerrero. Vemos aquí cómo se dan, ¿cierto?, los recorridos de los diferentes pueblos bárbaros, ¿no? Los vándalos por África, ¿cierto? Entonces, los ostrogodos, los visigodos, los francos, que son muy importantes. Acá tenemos una línea de tiempo hasta del Imperio Romano de Occidente, el cual cae cuando Odoacro llega a hacer caer el último emperador del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Aclaro que es de Occidente, cuando cae el gran Rómulo, ¿cierto? Entonces, Odoacro hace poner al último emperador romano de Occidente y con ello se acaba el imperio romano de Occidente. Entonces, esa parte es fundamental, ahí podemos revisar. Consecuencias de las invasiones bárbaras, entonces desintegración del imperio romano de Occidente, cae, surgimiento de los reinos romanos, germánicos, visigodos, ostrogodos, anglosajones, francos, decadencia del comercio y predominio de las actividades agropecuarias, difusión del cristianismo y aparición de la lengua romance, ¿cierto? Como la francesa, como la española, como el portugués, como el italiano. Listo, entonces esa parte pues es importante. Cae el imperio romano y surgen los reinos germánicos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el reino visigodo? ¿Dónde está el reino ostrogodo? ¿Cierto? Cae el imperio romano y se desintegra y pues surgen estos nuevos poderes. Los francos se instalaron, ¿cierto?, en una parte de Francia, ¿sí? Y una parte de Alemania. Y tenemos, se ubicaron en el norte de Francia, ¿no? Sí, una parte se unificó, Clodovedo es el que unifica a los francos, ¿cierto? Y se convirtió al cristianismo en el 496. Pues bien, ese era como un resumen de los puntos más importantes. Les decía que leyeran la guía, son 18 puntos los que hay que resolver, es sencillo, ánimo, tienen hasta la próxima semana para presentar el taller desarrollado. Fue interesante haber compartido la primera fase de socialización con ustedes en la mañana y una segunda parte de preguntas, y ahora les estoy enviando como un resumen sucinto de los puntos que se trataron en la clase. Feliz día.